Hola, pastora. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos. Súper. Bueno, esta noche arrancamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Entonces, eh, lo han estudiado antes, creería yo, ¿cierto? Jessy lo ha estudiado, Fanny lo ha estudiado. No sé si los demás ya lo han estudiado de manera básica o más profunda, ¿sí? Hay unas temáticas que ya están establecidas que abordemos a lo largo de estas cuatro clases que vamos a trabajar con Mateo, pero sí quisiera preguntarles. ¿Hay algún texto, alguna porción, alguna perícopa que ustedes quisieran que abordáramos que les llama la atención de Mateo, del Evangelio de Mateo, como para tenerlo presente? Muy buenas noches, Daniel y Macarena. Bueno, si hubiese alguno, me pueden también comentar, ¿sí? Me pueden comentar. Bueno, arrancamos entonces. Entonces sabemos que vamos a estudiar este Evangelio, ya que es una joya, ¿no? Es una verdadera joya. Y en esta noche vamos a estar hablando de Jesús, ¿sí? La temática que vamos a encontrar en esta clase es hablar de Jesús como el nuevo, si es que se le pudiese llamar así, el nuevo y mayor Moisés. Algunos hablan, ¿cierto?, de que aquí tenemos a Jesús como docente, como maestro, ¿ya? Aun cuando, por supuesto, también le vamos a ver con muchos milagros y hay unas porciones dedicadas solamente a relatos de milagros. Realmente esa imagen es la que vemos nosotros en Marcos, muy potente. Acá usted ya lo sabe, es el evangelio que nos va a presentar a Jesús como rey, también es una temática que vamos a abordar, vamos a trabajar. Y esta noche vamos a arrancar precisamente por esta temática. Y pregunto, ¿qué recuerdan, qué saben, por qué en este evangelio el Señor uno le puede ver como maestro? Eh, Algo que ustedes les haga recordar por qué se le puede catalogar, considerar como maestro a Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando enseña las bienaventuranzas, Claro, exactamente, ahí le vemos, ¿verdad? Como maestro, mucho más que maestro, pero le vemos como maestro, excelente, ¿sí? Bueno, vamos a mirar precisamente este aspecto de Jesús como maestro, y este aspecto está muy conectado con el de profeta, ¿sí? Con esta expectativa, ¿verdad?, que había dentro del pueblo de Israel de cómo Dios levantaría a alguien semejante a Moisés, ¿sí? Eh, este mundo, recuerden, ustedes recordarán que este evangelio está escrito para cierto tipo de audiencia. ¿Se acuerdan que en el caso de Marcos, Marcos estaba escrito para eh, cristianos, ¿cierto? De origen, ¿qué tipo de origen son los destinatarios del evangelio de Marcos? ¿Se acuerdan? Un evangelio muy rápido, sí. Bueno, veo que Jessy está procurando abrir. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que justo escuché bulla acá y no pude entenderla. Sí, el Evangelio de Marcos, ¿a qué tipo de audiencia está escrito? Ah, los romanos. A los romanos. Y ¿Romanos en era el qué? caso de Mateo, A los judíos, me a parece. los judíos, exactamente, exactamente. Entonces, por eso arrancamos con esta afirmación, ¿no? Un mundo, en el caso del mundo judío, saturado por tradición, mucha herencia, ¿cierto?, religiosa, obviamente toda la escritura, eh, todo lo que tiene también relación con los ritos, las ceremonias, el estilo de vida, la forma de adorar a Dios, ¿cierto? En este caso, bueno, el templo por un lado, las sinagogas por otro. Entonces, un mundo, hablando del mundo judío, saturado de tradiciones, especialmente tradiciones de carácter religioso. Y este judaísmo de Palestina,
Palestina del siglo I giraba en torno al debate de la escritura. Ya todo el mundo trataba de darle una lectura, una interpretación a los textos, especialmente los de Moisés, ya los textos mosaicos, también los textos proféticos, por supuesto, ya en todo lo que es el Antiguo Testamento, a la tradición rabínica, que básicamente usted ya lo sabe, es esa interpretación de los doctores de la ley, una interpretación oral, no escrita todavía para ese momento histórico, pero que para la fecha incluso llegaba a tener mayor autoridad que incluso el propio Pentateuco. Por eso el Señor va a hablar de la tradición de los ancianos. Digamos que el pueblo estaba muy enfocado, muy obsesionado en cumplir las leyes ceremoniales, las enseñanzas de los escribas, bueno, entre ellos los fariseos, la tradición de los ancianos, ¿sí? Y esta ferviente expectativa mesiánica de que, ¿verdad?, en algún momento vendría el Mesías que prometían las escrituras, bueno, desde Moisés, los profetas, los escritos. Entonces, dentro de toda esta expectativa, así como sabemos que hay una expectativa de que venga el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Estaba también la expectativa de un legislador. Deuteronomio capítulo 18, de hecho lo podemos buscar en este momento para ver qué dice ese texto, porque también nos recuerda por qué motivo el pueblo también tenía esta expectativa. Capítulo 18. Y si alguien lo pudiera leer, del versículo 15 al 18. ¿Yo? Perfecto, adelante. Dice así, del 15, sí. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Perfecto. Entonces se dan cuenta cómo Dios, ¿verdad? En esa época, en la época de Moisés, promete que enviaría a un profeta semejante a Moisés. Entonces hay toda una expectativa en torno a la llegada también de esta figura, de este legislador, ¿sí? Porque Moisés es el legislador. Dios entregó la ley a través de Moisés. Pero también se esperaba que viniese otro profeta que hablase en representación de Dios a semejanza de Moisés. Así que el Evangelio de Mateo, de alguna manera, nos va a mostrar, para conectar antiguo con, ¿verdad? El relato de Mateo, ¿cierto? Una tipología mosaico, o sea, que se va a basar mucho en los textos escritos por Moisés. Ya, por ejemplo, citábamos Deuteronomio, muy elaborado, muy elaborado. Y tengo que entonces hacer sí la pregunta, ¿no? Tipología. ¿Qué se acuerdan o qué saben de esto? ¿Qué es la tipología? ¿Qué es un tipo? Los que ya han estudiado, incluso lo puede ahí preguntar a la IA, no hay problema. Ya. Tipología bíblica, ¿qué es? ¿Recuerda? Bueno, una tipología es una figura, es una imagen, ¿sí? eh, que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta tipología pudiese estar representada, esta imagen más bien, pudiese estar representada en un personaje, por ejemplo, Moisés. Se dice que vendría uno semejante a Moisés, ¿sí? Entonces podría estar representado en un personaje, podría estar representado en una institución, por ejemplo, el tabernáculo, el hecho de que Dios morara en el tabernáculo y el tabernáculo estuviese en medio del campamento, también es un tipo, ¿ya? Es una prefiguración, es decir, de manera anticipada hay una institución,
hay un personaje, hay un oficio, ¿sí? En este caso el de profeta, por ejemplo, el de legislador también, que apuntan esa realidad histórica, que en este caso es Moisés, o el oficio de él como legislador o de profeta, que apuntan realmente a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo viene a ser el cumplimiento más acabado de lo que simboliza el oficio de Moisés, la persona de Moisés, o en este caso, por ejemplo, el tabernáculo. Son imágenes que apuntaban a la persona de Jesucristo, algún aspecto de su persona, de su carácter, de su obra, de su misión. Entonces, uno va a encontrar que hay unas conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento, y esto vamos a ver bastante en este Evangelio. Y Marcos lo va a conectar, perdón, Mateo lo va a conectar mucho con eh, imágenes que van a estar evocadas en, bueno, en todo el Pentateuco. Y a propósito, entonces, ¿cierto? Mire que el diseño literario de Mateo tiene un propósito teológico muy marcado, muy marcado. Hay una gran conexión, ya lo mencionábamos, ¿cierto? Entre Antiguo y Mateo, Antiguo Testamento y Mateo, y eso es lo que siempre va a ser Mateo, ¿no? Esto dijo, esto ocurrió para que se cumpliese la escritura. Hay una conexión que tiene que ver con el cumplimiento en la persona de Jesús de muchas profecías. Pero también hay conexiones en cuanto, por ejemplo, mire qué interesante, al legado que uno puede encontrar en el Pentateuco, ¿ya? El Pentateuco de Moisés. Porque mire que el Pentateuco, si yo les pregunto, ¿el Pentateuco qué importancia tiene? ¿Qué importancia tenía para los judíos del primer siglo? Y para los judíos, digamos, de todas las épocas. ¿Por qué es importante el Pentateuco? Y que en sí era como su fundamento, su historia, era lo que los mantenía en cierta forma con una identidad. Exacto, exacto. Les dio pacto. Mira que el pacto de Dios con Israel está graficado en las tablas, ¿sí? Y las tablas tienen o contienen mandamientos, ¿sí? Por lo tanto, el código mosaico o la ley de Moisés o el Pentateuco, ¿ya? Que nos hablan de la historia, de los orígenes de Israel, de cómo Dios hace pacto con la nación de Israel, cómo este pacto, ¿verdad?, involucra unas leyes, unos mandamientos, por lo tanto también unos compromisos que permitirían que el pueblo fuese un pueblo santo, ¿sí? Es decir, distinto a todos los otros pueblos, porque a este pueblo Dios se revela, de hecho, allí en el Sinaí precisamente, donde se entrega la ley, Dios se revela como el Dios todopoderoso, misericordioso, revela mucho de lo que tenemos en el Pentateuco, revela, por ejemplo, el diseño del tabernáculo, revela también su carácter santo, misericordioso. Muchos acontecimientos que se narran en el Pentateuco revelan a Dios, ¿sí? Eh, y por supuesto que las leyes que hacen parte del pacto de Dios con Israel son el fundamento legal, ¿sí? Y que les va a dar identidad a ellos como la nación del pacto, el pueblo del pacto, ¿sí? El pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el Evangelio de Mateo de alguna manera nos va a plantear por la forma en que está escrito y por supuesto en el contenido, que aquí nos encontraríamos frente a una nueva Torá, a una nueva ley, ¿ya? Por eso es tan interesante el hecho de que a Jesús se lo presente como el nuevo y mayor Moisés. Y estos mandamientos y estos relatos que vamos a encontrar hacen eco precisamente con mucho de lo que vamos nosotros, ¿verdad?, a descubrir en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, la estructura que ahorita vamos a comenzar a revisar evoca, recuerda, hace eco de manera súper evidente, deliberada, del Pentateuco, presentando a Jesús como el maestro, porque eso fue Moisés para el pueblo, como legislador, porque eso también fue Moisés para el pueblo, ¿ya? Incluso como profeta, porque eso también fue Moisés para la nación de Israel, incluso supera, obviamente, a Moisés en autoridad.
¿sí? En autoridad. Y en ese orden de ideas, sabemos que el Pentateuco son 5 libros, eso de hecho es lo que significan los 5 rollos, ¿sí? Los 5 rollos. Mire que el plan maestro y la estructura de Mateo precisamente nos va a hablar de 5 relatos y 5 discursos. Ya después vamos a mirar, ¿verdad? Digamos que algunos detalles o sutilezas respecto a esto. 5 relatos, ¿sí? Por ejemplo, el primer relato va del 1 al 4. O sea, cuando hablamos de relato hablamos de narración, ¿sí? De historia, algo que se está contando. Eh, y pregunto yo, esos primeros 4 capítulos, ¿qué relatan, qué cuentan, de qué tratan, qué nos comentan? Si lo miramos así como rápidamente. Muestran genealogía, un poco de historia en cierta forma, O sea, y identidad, claro. la identidad de Jesús como descendiente de David, ¿sí? Por medio de José. Y luego miren que habla de lo que se conoce como el Evangelio de la infancia, es decir, narraciones que tienen relación con, obviamente, el nacimiento, la infancia de Jesús, episodios como, bueno, los visitantes de Oriente, la huida a Egipto, y mira cómo hace eco. Si te das cuenta, ya el hecho de la huida a Egipto hace eco de precisamente la narrativa del Éxodo, cuando el pueblo de Israel también fue, cierto, preservado en Egipto y luego tiene que salir de Egipto, ¿sí? Y va al desierto. Eso también va a hacer eco con el episodio, si nosotros siguiésemos la secuencia, luego viene, bueno, el regreso de Jesús a Nazaret o a su tierra. Capítulo 3 se habla de la predicación del Bautista, ¿sí? Ya lo último que se menciona en este capítulo 3 es el bautismo de Jesús y en el 4 tenemos el relato de la tentación. Jesús siendo tentado en el desierto. Eso también hace eco con, acuérdese, el pueblo de Israel en el desierto 40 años. Jesús en el desierto 40 días. Entonces, míralo ya en cuanto a las narraciones, hay por lo menos 2 paralelos bastante marcados, ¿sí? Desierto y Egipto. Y por supuesto luego, obviamente, el regreso al lugar donde el Señor va a establecerse. A partir del capítulo 5, ¿sí? Bueno, ahí hay algunos llamados los primeros discípulos, muy la línea de Marcos, luego las multitudes que siguen a Jesús y ya hasta ahí llega, digamos que la sección de relatos, porque a partir del capítulo 5 nos vamos nosotros a encontrar con la primera serie de 5 discursos. Son discursos del 5 al 7. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo recordamos o cómo se llama a esta sección de enseñanzas? 5 al 7. Sermón de la montaña, ¿ya? Básicamente lo que tenemos en esos capítulos es el sermón de la montaña, ¿ya? Curso del monte. Luego del 8 al 9, mira, lo vamos a mirar luego más al detalle, ¿eh? Viene otro segmento de relatos, es decir, de historias, de narraciones, ¿sí? Del 8 al 9. Eso es muy interesante. De hecho, vamos nosotros a descubrir de que después de cada relato, obviamente se arranca con el relato que va a establecer toda la escena, el contexto histórico, en fin, pero a partir de ello, y el Evangelio de la Infancia, a partir de ahí vamos a encontrar que en general los relatos vienen a tener una función pedagógica, ilustrativa, didáctica respecto de los discursos, ¿sí? Eso lo vamos a mirar más al detalle luego. Luego viene un discurso, que es el del capítulo 10, discurso misionero. 8 y 9, mira qué interesante, ¿eh? Yo aquí lo menciono de pasada, pero capítulo 8 y 9 tenemos 10 relatos de 10 milagros.
las 10 plagas, ¿no? Obviamente acá tienen carácter, o sea, pero mira, mira la evocación, ¿te das cuenta? Bueno, ya después tenemos capítulo 10, cuando el Señor envía a los 12 en misión. Entonces ahí hay un discurso que el Señor les da. Capítulo 12, volvemos a encontrarnos con otro relato, la historia, ¿verdad?, del Bautista, la oposición, ¿sí? Y de hecho aquí se comienza, ¿cierto?, a marcar fuertemente la oposición de la cual es objeto el Señor y también los discípulos, señales que también se piden, el juicio a los incrédulos, y algunas polémicas, ¿no? Como por ejemplo la discusión acerca del día de descanso, cuando el Señor hace milagros el día de descanso y sobre todo los líderes religiosos comienzan a cuestionar por qué el Señor hace aquello, por ejemplo, ese día, ¿sí? Y bueno, incluso ahí viene el relato hay expresiones muy fuertes, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, la cosa estaba muy fuerte, ellos no creían, aunque habían muchas señales. Los judíos en general rechazaban al Señor, ponían en tela de juicio su misión, su identidad, y es precisamente en este contexto donde incluso Él les habla de la señal de Jonás, ¿sí? O de quienes son o hacen parte de la verdadera familia de Dios, es donde vienen los discursos parabólicos, las parábolas que están todas aglutinadas en un solo capítulo, ¿sí? Capítulo 13, la parábola, bueno, ahí aparece la del sembrador, la de la semilla de mostaza, la del trigo y la maleza, la parábola de la levadura, ¿sí? Bueno, hay la parábola el tesoro escondido, la perla de gran precio, todas parábolas que también el Señor es como un mensaje encriptado, ¿no? Para que no lo entiendan precisamente los que no deben entenderlo o los que tienen su corazón duro. Eso también lo vamos a mirar, ¿cierto? Más adelante. Capítulo 14, mire, ahí tenemos el cuarto relato, del 14 al 17, ¿sí? Ahí hay una serie de narraciones, bueno, algunos milagros. En general, uno va a encontrar en los relatos muchos milagros. Algunos se van a caracterizar por milagros, ¿sí? Otros se van a caracterizar por cómo reacciona la gente frente a los milagros o las señales que el Señor despliega, ¿sí? Capítulo 15, algunos, sí. No sé, por ejemplo, la fe de la mujer sirofenicia. Interesantemente, en este evangelio, la gente que tiene fe es la que no debería tener fe. Porque, por ejemplo, los líderes religiosos generalmente están dudando, están cuestionando, están rechazando a Jesús, se están oponiendo, ¿sí? Le quieren como que siempre lo quieren tentar, lo quieren hacer caer, ¿sí? Le ponen cascaritas de plátano. Eh, ¿Y quiénes son los que van teniendo fe? Fíjate que por lo general son mujeres, son paganos, o sea, no son judíos. Hasta los propios discípulos a veces también incluso dudan, ¿ya? Entonces, eso también es un elemento muy significativo. ¿Y por qué es significativo? Porque recuerda que este evangelio está escrito para los judíos, pero por lo tanto, entonces, el Señor les está mostrando que frente a Marcos, ¿verdad? Al escribir, está mostrando que frente a todo el despliegue de señales cumplidas, los discípulos fueron muy tosudos, ¿sí? Se negaron a creer al Señor, ya de hecho le llevaron a la cruz. Capítulo 18, ya luego mira lo que dice el 17, los líderes demandan una señal milagrosa. Es como raro porque ya el Señor les había hablado de la señal de Jonás, o sea, como que señales, señales y no, quieren más señales, no se acaban de convencer. También lo habíamos visto en Marcos, el Señor, por ejemplo, al final del 17 predice su muerte, ya en el 17, al final del 16, perdón, en el 17, ¿sí? Está el relato de la transfiguración. Y ya en el 18 viene un discurso muy potente, una serie realmente de discursos muy potentes, la enseñanza respecto a quién es el más importante en el reino, eh, y enseñanzas muy interesantes, ¿no? Como cómo corregir a otro hermano, ya al que te ofende, al que ha caído,
que también ahí está la parábola de la oveja perdida. Estamos hablando de discursos, ¿ya? La parábola del deudor, o sea, enseñanzas que creo que todos nosotros hemos en algún punto escuchado o enseñado. Del 19 al 23 está todo el relato o las narrativas de la pasión de Jesús, ¿sí? Hay algunas enseñanzas. Bueno, arranca con lo que ocurre precisamente, ¿cierto? Con respecto a la pregunta del divorcio, pero de una, ¿cierto? El Señor ahí, eh, estilo relato, ¿no? Se mencionan aquí algunos episodios, como cuando el Señor bendice a los niños, el joven rico, ¿sí? Bueno, y esto sigue entonces hasta el 23, ¿ya? Hasta el capítulo 23, la entrada triunfal en el 21, ¿sí? Algunas, cierto, parábolas que el Señor cuenta precisamente a portas de lo que va a suceder más adelante, ya. Capítulo 23, la crítica de los líderes. Interesantemente, las palabras más duras del Señor fueron precisamente hacia los líderes religiosos, ¿ya? Y por último, tenemos discurso escatológico del 24 al 25, ¿sí? Del 24 al 25. Y no aparecen los demás capítulos, ¿por qué no aparecerán? Bueno, digamos que no aparecen porque lo que uno luego va a descubrir es que este último gran sección de la escritura va, a partir del 26 hasta el 28, va a tener en miniatura precisamente estos cinco elementos, ¿ya? Estos cinco elementos. Entonces, todos los estudiosos concluyen en que efectivamente uno puede encontrar en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? 5 bloques de relatos y 5 bloques de discursos, ¿ya? Entonces, eso evoca, por supuesto, a la Torá, los 5 rollos, ¿ya? Las 5 enseñanzas, bueno, los libros que ustedes ya conocen, ¿no? Los 5 primeros libros. ¿Preguntas o comentarios acerca de esto que hemos comentado en este momento? Bueno, ahora, ¿por qué Mateo escribe el Evangelio de esta manera? Recuerde que él está escribiendo a judíos. Judíos a quienes de alguna forma, ¿cierto? eh, Se les quiere mostrar que Jesucristo es el Mesías prometido, es el legislador prometido, ¿sí? Es un maestro, por supuesto, superior a Moisés y de hecho tiene más autoridad que Moisés. Es el rey, ¿ya? Entonces, ahí digamos que hay unos elementos muy significativos. Eh, Antes de ir al detalle de estos 5 discursos y de estos 5 relatos, en términos macros, no los vamos a mirar todos al detalle, porque de hecho algunos de esos los vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la próxima semana vamos a enfocarnos en las bienaventuranzas, ¿sí? Los vamos a mirar más al detalle. Pero mira que Jesús, queriendo revelarse a los judíos como rey de los judíos, eh, mira que sus enseñanzas, porque aquí uno lo que va a encontrar son 2 elementos. Por un lado, la forma en la que Mateo le da estructura al Evangelio. Se nota que está escribiendo para judíos. Los judíos entienden, inmediatamente hacen los cruces. 5, ¿verdad? Estos secos con el desierto, con Egipto y bueno, y otra serie de historias. Pero adicionalmente, cuando tú vas a mirar el contenido de estos 5 discursos y de estos 5 relatos, te vas a encontrar con que el Señor usa métodos de enseñanza, ¿sí? De predicación típica de los judíos. Ya mencionábamos, por ejemplo, las parábolas. Las parábolas eran un método muy propio de los rabinos, ¿sí? De los eruditos. De hecho, muchas de las parábolas del Señor son muy parecidas a las parábolas que contaban los rabinos de la época. El Señor a veces le cambiaba algún elemento. Uno dice como que la parábola se la inventó Jesús. Digamos que algunas de ellas sí, pero hay otras en las cuales tú puedes comparar que rabinos de la época de Jesús cuentan parábolas muy similares.
O sea, está usando una metodología que para los judíos estudiosos no es algo extraño. Y por otro lado, también usa métodos de interpretación propios del mundo judío, ¿ya? Y en esta noche también vamos a hablar de dos puntuales, Halaká y Hagadá. ¿Habían escuchado esta expresión antes? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿qué es lo que es la Halaká? Mira que la Halaká hoy en día, alguien por ahí está como que escribiendo, ¿no? Me parece que alguien escribió, pero se me fue para poder leerlo. No, bueno, no. No. Eh, la Halaká hace parte de un método de interpretación bíblica, también es un método de enseñanza bíblica, ¿sí? De hecho, en el Talmud el Talmud es como una Biblia de estudio. Ustedes tienen Biblias de estudio, ¿verdad? Usted se da cuenta que en la Biblia de estudio, abajito, en la mayoría de nuestras Biblias de estudio, abajo hay como comentarios, a veces incluso al costado. Alguien está comentando. Bueno, en el Talmud, ¿cierto? El Talmud tiene distintos tomos. Yo tengo uno, el Ketubot, que trata solamente de las mujeres, ¿sí? Mira que está el texto en hebreo, ¿sí? Y están los comentarios. Hay tipos de comentarios, ¿ya? Hay unos comentarios homiléticos, hay unos comentarios más exegéticos. Los homiléticos son los que se predican, ¿sí? Los exegéticos son más bien los que tratan de explicar algún texto bíblico, ¿ya? Entonces mira que dentro del Talmud y dentro de la tradición oral de los judíos, o sea, ese intento de entender, por ejemplo, el Pentateuco, de poder interpretarlo, de poder aplicarlo al presente, hablando de los judíos de la época de Jesús, ¿cómo lo hacían ellos? Ellos usaban estos dos métodos de interpretación. La Halakha, que básicamente es ese segmento de ley oral, porque ley oral es todo lo que los rabinos enseñaban de manera oral, que después se escribió. ¿Ya? Por ejemplo, quedó todo registrado en el Talmud, pero que para la época de Jesús era solamente parte de la tradición oral. Dentro de la tradición oral está la ley oral. Se la diferencia de la ley escrita concretamente es el Pentateuco, o sea, son los 5 libros de Moisés. Esa es la ley escrita. La ley oral es la tradición de los ancianos, ¿ya? Es lo que los ancianos dicen respecto al Pentateuco. Y dentro de las enseñanzas o de la manera en que ellos interpretaban el Pentateuco, hay un segmento de lo que ellos entienden, ¿sí? O la forma en que ellos entienden o procuran actualizar la escritura, que se lo va a catalogar como código legal. ¿Qué significa esto? Que comprende una serie de reglas, de mandamientos, de leyes, ¿sí? De acción, o sea, y de acciones casuísticas, es decir, que se van a poner en casos, ¿ya? De orden jurídico, o sea, tienen un carácter legal, tienen incluso, como se plantea allí, un carácter normativo que va a normar el comportamiento del pueblo, ¿sí? Esto es lo que se va a conocer en algún momento como la tradición de los ancianos. ¿Cuál era el problema con la tradición de los ancianos? Que para la época de Jesús, la enseñanza de los ancianos, de los eruditos, ¿verdad? De los escribas, de los fariseos, te- se le da un carácter legal, o sea, de mandamiento, de ley, y esta ley incluso a veces pesaba más que la ley de Moisés, ¿sí? Ahora, ¿qué pretendían estas leyes?
Básicamente, interpretar la ley de Moisés al tiempo actual. Cuando digo tiempo actual, me refiero al periodo del Nuevo Testamento, la época de Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía la ley de Moisés? Mm, que guardaran el reposo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El mandamiento de guardar el día de descanso, el Shabbat, el día de reposo. Eso lo dice la ley de Moisés. Como ellos vivieron la experiencia de los cautiverios, ¿sí? Los exilios, estando sobre todo en el exilio babilónico, surge todo esto de acercarse a la escritura para entenderla, para vivirla, para practicarla, porque ellos también se dieron cuenta de que llegaron al exilio por no haber guardado los mandamientos de Dios. Entonces, claro, de manera legítima, ¿qué pensó el pueblo? No queremos volver a quebrantar las leyes que Dios nos ha entregado, ¿sí? Entonces, con este buen corazón, y mira qué interesante, con este buen corazón no queremos quebrantar los mandamientos de Dios, y entonces comenzaron a estudiar mandamiento por mandamiento. Ya, imagínate que son 613 mandamientos, mandamiento por mandamiento. Pero pensemos solamente en el caso, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Ok, guardar el día de reposo. ¿Y qué dijeron ellos? Ok, para no quebrantar este mandamiento, se preguntaron ellos, ¿bajo qué condiciones nosotros podríamos estar quebrantando el mandamiento? Y comenzaron a sacar unas conclusiones, como por ejemplo, si tú caminas más de 50 metros, de malas, ya quebrantaste el mandamiento, ¿sí? Si tú te comes el huevo de una gallina que puso el huevo un día de descanso, o sea, el Shabbat, y si tú te lo comes, estás quebrantando el mandamiento. No, no sé si me hago entender. Entonces, le comienzan ellos a dar a este tipo de enseñanza un carácter normativo. Por eso que precisamente en este evangelio el Señor dice, o sea, cuelen el mosquito, o sea, están hasta en el detalle más mínimo, ¿sí? No sé, y ahí es donde entran las escuelas rabínicas, la de Hillel, la de Shammai, por ejemplo, cuando ellos van a interpretar Deuteronomio que habla de cuál es el motivo por darle carta de divorcio o repudio a la mujer. Entonces, ahí algunos rabinos decían, ¿cómo interpretaban? Dice, por cualquier cosa indecente, que dice Deuteronomio 24. Y entonces ellos dicen, ok, ¿qué es esa cosa indecente? ¿Sí? Shammai decía que era infidelidad, em, y otros rabinos, ¿verdad? Gil, Shammai, algunos decían era realmente cualquier capricho del hombre. Y cuando tú ves el comentario del Talmud, cuando el Talmud comenta aquello, dice que eso de esa cosa indecente pudiese ser, por ejemplo, imagínate, que la mujer cocinó y se le quemaron los granos, o sea, se le quemó la comida, y el hombre podía darle carta de divorcio. Y eso jamás estuvo, algunos ya se están riendo allí, Daniel. O sea, eso nunca estuvo en la mente de Moisés, en la mente de Dios. Por eso habla de tradiciones de hombres, que para la época de Jesús tenía un carácter normativo, más fuerte que incluso que la ley de Moisés. ¿Sí? Por eso que al Señor lo van a cuestionar cuando, por ejemplo, sale con los discípulos y sana en sábado. Están pensando, ok, ¿cuánto caminaste? ¿Te lavaste las manos? O sea, leyes rituales. Pero cuando uno va al Deuteronomio o al Éxodo, realmente esas leyes no existen allá. Son las leyes que luego colocaron los estudiosos, ¿verdad?, de la Escritura, primero con una muy buena intención. Y recuerda que esta buena intención comienza a nacer allá en Babilonia. Nunca más queremos volver a quebrantar los mandamientos. Ahí estuvo una muy buena intención, pero ya con las décadas, los siglos, no, ya empezaron a rayar la papa, porque, o sea, imagínate que una mujer no podía salir a la puerta de su casa, asomarse sin el permiso del marido. Si él consideraba que eso no era grato, él perfectamente le podía dar carta de divorcio. ¿Sí?
Entonces, esa era una manera de acercarse a la escritura. Y es bueno tenerlo en mente, precisamente porque en este evangelio, ya en su momento, cuando entremos a hacer la exégesis de algunos pasajes, el Señor va a hablar de que los líderes religiosos, ¿se acuerdan que decíamos que las palabras más duras el Señor las da a esos líderes religiosos, capítulo 23? Pero mira que hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ponen cargas en las personas que ni siquiera ustedes, ¿sí? Eso es legalismo puro, ¿no? Esto finalmente se tradujo en legalismo puro, porque le pone una carga a la gente, pues ya no puede hacer nada. O sea, imagínate el temor con el que las mujeres cocinaban. O sea, olvídalo. Sí, o sea, terrible. Ya, ustedes se ríen, pero imagínense. Ahora, lo interesante es que como ese es un método, sí lo va a usar Jesús. Eso también es muy interesante. Claro, porque como Jesús es hijo de su tiempo en términos humanos, él también va a usar estos métodos, va a usar las parábolas. Por supuesto, Mateo va a agrupar en estos segmentos de relatos y de discursos también secciones que corresponden a pura halaká, o sea, que son ley, son mandamientos, ¿sí? Y otras secciones que son Hagadá, Hagadá, que a diferencia del código legal o de esas enseñanzas que tienen un carácter normativo, más bien esto aplica a esos segmentos que corresponden a homilías, ¿sí? Colecciones de sermones, son concretamente sermones muy prácticos, donde generalmente a través de relatos, generalmente, no siempre, pero generalmente a través de relatos, relatos de héroes, relatos de milagros, de consuelo, de parábolas, lo que se pretende es inspirar, ¿sí? Es como cuando uno predica, no sé, en un culto, ¿verdad? Uno lo que finalmente pretende es inspirar, ¿sí? Sobre todo ya en la parte final o generalmente en algún punto del sermón. Uno lo que pretende es inspirar y no solamente dar mandamientos. Mira que en una regla que tienen los judíos y que uno la va a ver aplicada acá por parte de Mateo, es que la Hagadá, o sea, la parte de los relatos o de las historias, que son súper inspiradoras, sirven para dar vida, para darle credibilidad y para apoyar, para ilustrar la halakha. Eso es muy interesante, o sea, siempre van de la mano, siempre van de la mano. Generalmente cuando uno predica, uno da una enseñanza, uno da un principio y luego viene la parte exhortativa, viene la ilustración, viene la lección objetiva, o sea, para que la gente comprenda, ¿sí? Cómo se puede aplicar esa verdad. Y mire que interesantemente, hablando de estos bloques, nosotros tenemos el primer bloque de Hagadá, que es relato, arranca con relatos, ¿cierto? Los relatos de la infancia, lo que ya, ¿cierto?, habíamos mencionado. Y mira que el sermón de la montaña es halakha. O sea, ¿qué es? Ley, mandamiento, tiene carácter normativo. Como ustedes seguramente han escuchado, corresponde a los estatutos del reino de Dios. Ahí está compendiado, está condensado ya las leyes del reino de Dios. O sea, una frase que el Señor va a repetir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, es muy interesante que en este sermón de la montaña, que es un lugar también muy importante en toda la iconografía bíblica, porque la montaña siempre fue un lugar, por el hecho de ser montaña, de permitirnos subir, un lugar de encuentro con Dios. Entonces, cuando tú ves relatos del Antiguo Testamento, generalmente cuando hay teofanías, no siempre, pero generalmente tú vas a encontrar varias acontecen en la montaña. ¿Se acuerdan de alguna de ellas?
¿Alguna manifestación de Dios en algún monte? La, la de Moisés, po. Moisés. La Claro, zarza. obviamente, exacto, ya. Y tú vas a encontrar varios montes, ¿sí? Eh, de hecho, Elías, bueno, vas a Sí, encontrar son hartos. varios lugares, ¿sí? Donde el Señor se manifiesta en monte. Entonces, eso es muy interesante. Precisamente, Moisés subió al monte. Allí recibió las tablas de la ley, las primeras tablas. Bueno, también, luego también las segundas, ¿sí? Allí Dios se manifestó, desde el monte se manifestó hacia el pueblo. ¿Ya? Porque aun cuando el pueblo estaba alrededor del monte, en las faldas del monte, toda la teofanía, ¿verdad? Los relámpagos, los truenos, todo aconteció allá arriba en el monte, ¿sí? En el monte Sinaí. Lo mismo acá, el Señor sube al monte. Entonces también es muy interesante. Por eso que es tan interesante Mateo 28, por ejemplo. Nuevamente vemos a Jesús en el monte, ¿sí? Jesús en el monte. Y allí promulga la ética del reino de Dios. Él como rey viene a entregarnos las leyes y leyes éticas, leyes morales de lo que ahora, cierto, él viene también a establecer, que es el reino de Dios. Entonces aquí tú vas a encontrar valores, vas a encontrar principios, vas a encontrar leyes, por supuesto, que tienen relación con este reino de Dios. Ahí tú vas a encontrar cultura de reino, precisamente en este segmento del 5 al 7. Algo interesante que también hay que señalar es que el Señor no vino a derogar la ley. ¿Ya? Yo no he venido a, ¿cierto? A derogarla, sino más bien a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Tenían que cumplirla, porque era la única manera de salvarnos, porque nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Él sí vino a cumplirla, ¿ya? Y la llevó a su plenitud. Por eso que el Señor va a llegar a decir en algún momento, oíste que fue dicho, no matarás, ¿sí? Pero luego Él dice, cualquiera que en su corazón, entonces mira que va mucho más profundo. ¿Sí? Porque la ley, obviamente, y esto lo vamos a mirar cuando también estemos hablando ahí del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas concretamente, la ley apela a lo externo, a acciones que hay que llevar a cabo, ¿sí? Pero esta ética del reino apela a lo interno, a las motivaciones del corazón. Ya de eso precisamente también vamos a estar hablando. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en este momento? ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta, profesora. Ujú. Referente al mismo tema, siempre me ha chocado ahí un poquito los cables con la situación misma de que, claro, él vino a cumplir la ley, pero también de cierta forma siento que, si bien no hablamos de derogar, pero igual hubieron muchas cosas que cambiaron. Entonces yo creo que ahí es donde muchos se confunden en cuanto al diálogo o al sermón cuando predican en sí, cuando dicen, claro, el Señor vino, cumplió la ley y todo, pero de igual forma la derogó, porque ya no es lo mismo que antes, no nos basamos en los preceptos, no nos basamos en las leyes. Y por otro lado lo cambian y dicen, pero eso no quiere decir que no tengamos que cumplirlo. O sea, y ahí es como que se me atraviesan los cables. ¿Por qué sucede esa situación? ¿Por qué hay ahí algo que en el medio que a muchos no les cuadra? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, yo me voy a adelantar. Estamos mirando esto de los 5 segmentos. De hecho, este es el primer bloque de la serie de 5. Pero a propósito entonces de la pregunta, me voy a adelantar un par de slides para tocar ese punto que creo que es importante tocarlo precisamente en esta clase y que también, por supuesto, hace parte
del contenido para esta noche. Bueno, la pregunta está muy interesante, entonces capaz que incluso hasta nos demoremos un poquitico más de lo presupuestado. Entonces aquí tenemos un resumen básicamente de los 5 bloques. Estábamos mirando el primero, ¿sí? El primero concretamente, usted ya hoy lo tiene, el relato por un lado, el Haggadah, ¿sí? Y ya luego, ¿verdad? Tenemos los discursos. Aquí digamos que tenemos el compendio, la nueva ley del reino, ¿sí? Eh, de ahí vamos a explicar el concepto de lo nuevo. Luego viene una serie de relatos, 10 relatos de milagros. Son muy interesantes, 10, también haciendo eco a las 10 plagas. Luego vienen las instrucciones a los 12, cuando el Señor los envía de dos en dos. Luego viene una serie de historias que hablan de la oposición creciente en torno a la persona y el ministerio de Jesús, que precisamente le van cuestionando el quebrantamiento de algunas leyes, pero más que leyes de Moisés, eran este tipo de leyes, ya esta halacá que tenían los rabinos de la época. Ya, más bien a esa apuntaba el quebrantamiento, porque realmente el Señor, como la propia escritura lo plantea, Él vino a cumplir la ley, ¿sí? Las 7 parábolas del reino, entonces mira que se va jugando con algunos números, 10 milagros, 7 parábolas, ¿ya? Luego viene otra serie de milagros de la gloria, ahí también tenemos el episodio de la transfiguración. Se habla luego también de la iglesia a propósito de la revelación de Pedro, de que Jesús es ¿verdad? El Mesías, en fin. Y ya por último, ¿verdad? Todo lo que tiene relación con la pasión, todo lo que ocurre allí en Jerusalén y por último las señales y el juicio final del 19 al 25. Digamos que ahí tenemos el compendio de lo que de alguna manera son los 5 bloques. La enseñanza normativa siempre va acompañada de narrativa ilustrativa que la vivifica. Eso también es súper interesante porque es un método de aprendizaje, es un método de interpretación que usa Mateo, pero que también usó Jesús, ya también usó el Señor. Yendo a este aspecto que estamos también mencionando, bueno, obviamente que Jesús es mucho más que un maestro, obviamente es maestro, pero es mucho más que un maestro. Y de hecho es más que Moisés, mucho más que Moisés. Estos ecos, de los cuales algunos ya hemos hecho cierta mención, aquí de Mateo, respecto a episodios que narran eventos del Pentateuco, no degrada a Jesús a la categoría de segundo Moisés, sino más bien lo eleva al rango del cumplimiento escatológico. Cuando hablamos de escatológico nos referimos al cumplimiento que se da en los últimos tiempos, ¿sí? Porque bíblicamente los últimos tiempos inician con la primera venida de Jesús, Hebreos 1:1, ¿sí? De todo lo que Moisés nos anticipó, donde los escribas, hablando precisamente de la tradición de los ancianos, citaban a otros, porque esto es algo que tienen los escribas, y de hecho uno lo ve en el Talmud. Un rabino te cita a otro rabino y tú vas a ese rabino te cita a otro rabino, o sea, siempre citando la autoría de otro, de un tercero. Tú siempre vas a ver que realmente Jesús habla de sí mismo, ¿sí? Y habla desde sí mismo, de quién es Él. Ya expresiones como las que ya hemos mencionado. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Entonces, nadie tiene esa autoridad. Donde Moisés transmitía la ley, uno va a encontrar que Jesús aquí la legisla, la norma. Simplemente Moisés lo que está haciendo es comunicar los mandamientos que Dios le ha entregado para el pueblo. Jesús lo que está haciendo literalmente es normando y poniéndole el espíritu, por ejemplo, los mandamientos del Decálogo, ya que no solamente se encuentran acá, porque por ejemplo vamos a encontrar el gran mandamiento en Mateo, pero por allá por el capítulo 22, ¿sí? Pero vamos a encontrar a Jesús legislando, ¿sí? Y también vamos a ver que en el caso, ¿cierto?, de Moisés, em, claro, uno ve que si Jesús es la palabra, realmente Jesús fue el Dios que le habló a Moisés en el Sinaí. Ahora está encarnado en medio del pueblo. Eso es muy significativo.
Y el texto que ya hemos citado, ¿verdad? Un par de veces, podemos ya ir a la Biblia, Mateo capítulo 5. La próxima semana vamos a estar trabajando en las bienaventuranzas. Mira que se habla en los primeros 12 capítulos de las bienaventuranzas, luego se habla de la enseñanza de la sal, de la luz, ¿sí? Y luego mira lo que dice el versículo 17. Bueno, lo voy a leer acá, que es la Reina Valera. No, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Eso lo dice la Biblia. Entonces, aquí es súper importante ver qué dice la Biblia, ¿ya? Acá esa es la Reina Valera. La NTV dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escribas, o los escritos, perdón, de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Mira que la palabra cumplir, acá la tenemos, pleró, pleró, ¿sí? Que a veces se traduce como maduro, como lleno, habla de llevar a una plenitud, a un sentido último, ¿sí? Por eso muchas veces esta expresión puede, ¿cierto? Referirse a algo que está completo, algo que está lleno. Jesús no es un reformador, no. Realmente Él es la encarnación de la ley, de los mandamientos de Dios. La ley se encuentra en Él, ¿ya? Y encuentra en Él su meta definitiva, ¿sí? Si entendemos que Jesús es la palabra, que Jesús es el verbo y que por lo tanto las palabras que tenemos en la Biblia no solamente hablan de Dios, ¿ya? Sino que revelan a Dios. Y esa revelación de Dios está en la persona de Jesús. Mira que la ley, por lo tanto, no solo tiene que ver con un contenido de códigos legales. La ley es una persona, ¿ya? La ley está encarnada en la persona de Jesucristo. Él es el único que la pudo cumplir. Nosotros no la podemos cumplir. Somos incapaces de cumplirla. Por eso Él vino a cumplirla. La vino a llevar a su plenitud, a su propósito. Y eso es algo muy interesante, ¿sí? Porque mira que cuando hablamos del propósito de la ley, el propósito de la ley, si yo les preguntara, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de la ley? ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice, Es ¿quién se como anima? Adelante. se me ocurre en realidad que puede ser, el propósito es como develar en cierta forma los pecados o mostrar una cierta forma de vivir según las reglas, pues, según las normas que expone la ley. Ujú, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Mira que la ley te revela que Dios es un Dios santo. O sea, si hay algo que los mandamientos nos enseñan, es que Dios exige santidad, que Dios es un Dios santo. Y por lo tanto, también mira que la ley nos revela que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque el que no cumple un mandamiento, por supuesto que se hace reo de muerte. Mira, te revela la santidad de Dios, te revela que eres pecador. La ley es buena, la ley no es mala.
los mandamientos de Dios contenidos en las leyes de, ¿cierto? De Moisés, básicamente uno va a descubrir que lo que muestran es un camino cuando tú no los podemos cumplir a totalidad, ¿sí? Porque precisamente ese es el punto, que tú puedes cumplir muchos mandamientos, pero cuando no cumples uno, es como si no cumplieras ninguno, ¿te das cuenta? Eh, y claro, ¿por qué? Porque la ley no tiene el poder, no nos empodera, no nos capacita para cumplirlo. ¿Por qué? Porque la ley es algo que está fuera de nosotros, ¿sí? Está escrito acá, o sea, está fuera de nosotros, ¿ya? Pero la ley es buena. La ley nos plantea un camino que si uno lo vive, a uno le va a ir bien en la vida. Por eso Deuteronomio y todos los pasajes del Antiguo Testamento hablan de la bendición y de la maldición. Bendición cuando tú caminas o cumples esos mandamientos o maldición cuando no los cumples. Por eso es que éramos malditos, porque no los podíamos cumplir, hablando de la humanidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Al cumplir la ley, y desde el momento claro en que nosotros creemos que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Eh, Se hizo propicio, o sea, hizo propiciación por nosotros. Claro, nos hizo gratos delante del Padre. Él nos hizo propicios. Desde ese momento, por supuesto que esa maldición que pesaba sobre nosotros ya no pesa, ¿sí? Volviendo entonces acá al texto de capítulo 5, mira que vine para cumplir, y habla en plural, sus propósitos. Y el Señor es muy categórico. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Uf, fuerte. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, y yo ya les hablé un poquitito de lo rigurosos que eran ellos. Mira lo que está diciendo el Señor. O sea, si tú lees el texto y las palabras de Jesús, Él no abole Él no hace eso. Sí, no lo hace. De hecho, dice, les advierto, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Eso es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, volviendo acá para dar respuesta a la pregunta, mira que hay alguien, precisamente en este libro, en Mateo, ¿ya? Vamos a hablar de la ley y la gracia, que el Señor le hace una pregunta, ¿sí? Que el Señor precisamente le hace una pregunta. Y es un joven, ¿sí? Es un joven que le pregunta al Señor por el gran mandamiento, el gran mandamiento. Mira, estoy en Mateo 22, versículo 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y mira lo que luego dice el versículo 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esto es muy potente, muy potente. ¿Por qué? Porque mira que todos los mandamientos del Antiguo Testamento, el Señor los compendia en dos, que los acabamos de leer. Pero básicamente, si tú te das cuenta, y luego incluso en lo que va a plantear el propio apóstol Pablo, el mandamiento tiene relación con el amor, el amor. Y yo les pregunto, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo entienden ustedes el amor? ¿No es de el amor que habla de Corintios? Sí, pero ¿qué es el amor? Ah, como en sí. Ah. Sí. Cuando la Biblia me dice, ama a Dios, o sea, ¿qué me está pidiendo Dios? Mm, Que sea lo más importante. Ujú. Por ahí va. entrega, entrega, ¿o no? Ya. Como dar Sí. o servir. El amor es querer, cuidar, es tener paciencia, es tener respeto, es obedecer, es tener un Ujú. compromiso. Para mí eso es el amor. Perfecto. ¿Qué más? Y el claro ejemplo del amor es Jesús. Pregunto, ¿por qué el Señor dice que si lo amamos a Él, de la forma en que el texto dice, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumplimos todos los mandamientos? Porque conoceríamos lo que Él quiere, pues, ¿no? Lo que nos pide, nos exige. Mira Gálatas. Vamos a mirar Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Interesante que Pablo, a diferencia de Jesús, toma el segundo mandamiento, ¿no? Casi parafraseando a Juan cuando dice, si alguno dice que ama a Dios y
aborrece a su hermano, no ama a su hermano, realmente no ama a Dios. Básicamente por ahí va la lógica, ¿no? Mira que bíblicamente el concepto ahava en hebreo o agapao en griego, ¿ya? Es un concepto que tiene primeramente relación, sobre todo el agapao, que es el que se usa en los textos del Nuevo Testamento, con el amor paternal. Ese era el tipo de amor que los padres tenían hacia los hijos. Y ese es un amor incondicional, ese es un amor que no es recíproco, ¿sí? Es decir, yo no amo a quien me ama. No es como el amor eros, no es como el amor fileo, ¿sí? No es como esos amores, esos tipos de amor donde realmente hay unos intereses, ¿sí? Hay unas afinidades. Y si no hay afinidad, entonces no me junto con la persona, no estoy con la persona, no amo a la persona, ¿sí? El amor de un padre, ustedes que son papás, es un amor incondicional. Entonces, ese tipo de amor que hablaba del amor de padre, fue el amor, fue esa palabra, porque por lo menos en griego hay 4 o 5 términos que describen el amor, pero fue este tipo de amor el que se utilizó para describir este amor, ¿ya? Este amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Es decir, debiese de ser primero el amor, un compromiso de la voluntad. Mira que bíblicamente hablando el amor es un compromiso de la voluntad, pero un compromiso que siempre va acompañado de afecto, de sentimiento. Y podríamos también indicar que cuando uno ama, realmente uno ama cuando encuentra que algo es bello, bello para uno, atractivo, hermoso, agradable, que a uno le trae satisfacción, que a uno le provoca placer, ¿sí? Y cuando realmente la persona que te provoca más placer en la vida es Dios, cuando la persona que te provoca más adicción en la vida es Dios, eso sí efectivamente comienza a generar una dinámica distinta. Porque en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que el amor que le tenemos a Dios tiene que lidiar con muchos afectos, con muchas otras adicciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué alguien puede ser egoísta? O sea, porque en el fondo se ama más a sí mismo. No sé si me hago entender. O sea, el amor que deberíamos de tenerle a Dios está boicoteado por el amor que nos tenemos a nosotros mismos, a nuestro bienestar, a nuestro ego, ¿sí? Incluso el amor que le tenemos a lo terrenal, a la familia. Por eso la Escritura incluso llega a decir varias veces el que no aborrece padre y madre. No es que tú no los ames, es que el amor más importante de nuestras vidas debería de ser el amor de Dios. Pero ¿qué implica aquello? Que el objeto de mi placer, de lo que realmente me provoca placer en la vida, mayor placer en la vida debería de ser Dios. Mira que cuando es así, y yo les pregunto, ¿no? Yendo como que a lo más práctico. Cuando algo a mí me provoca placer, yo paso tiempo con esa cosa. O sea, los que son adictos a la droga, por ejemplo. ¿Y por qué hablo de la palabra adicción? Porque el término ajava, cuando se habla del gran mandamiento, amar a Dios, la palabra hebrea es ajava. Mira que esa palabra, dentro de las acepciones, significa enamorarte, significa volverte adicto. O sea, ¿dónde realmente está el problema del ser humano? Uno, que está muerto en delitos y pecados, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesita es volver a nacer espiritualmente. Por eso la Escritura habla, hablando del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, cuando uno vuelve a nacer de nuevo, lo que hace es escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Jeremías, Ezequiel habla de ello. ¿Saben a qué textos me refiero, verdad? Antiguo Testamento hay 2 textos que hablan de cómo Dios coloca las leyes en nuestro corazón. ¿Saben a qué me...? ¿Sí?
¿sí? Perfecto. Entonces, mira que o sea, si hay algo que Dios hace cuando nos hace nacer de nuevo, es que sus leyes las comienza a colocar en lo profundo de nuestro ser interior. Pero eso no es algo automático, como mencionábamos en las clases pasadas. Esto es un proceso donde eh, donde todos nosotros necesitamos cada día enamorarnos más de Dios. Que o sea, la persona que nos provoque mayor placer sea Él. ¿Por qué no pasamos tanto tiempo con Él? Porque hay otras cosas que nos provocan más placer. Ver un programa de televisión, dormir, estar con cierta persona, hacer cierta actividad, estar en las redes. O sea, en la práctica eso nos provoca más placer. Eso es más placentero. Entonces, uno dice de la boca hacia afuera que uno ama a Dios, pero en la realidad uno se ama mucho más uno. Entonces, cuando tú te amas más a ti mismo que a Dios, es muy difícil caminar en los principios bíblicos, porque eso es una carga, es una carga, es un agobio. O sea, ya ahora 5 minutos y ya estás mirando la hora, porque, o sea, ¿cómo es posible que si esa persona es la que te provoca más placer, más satisfacción, más plenitud, te sea un agobio y ya estar 5 minutos? O sea, realmente no lo amas. Uno dice que lo ama, pero realmente no lo ama. Porque cuando tú amas los que están casados, tú quieres estar con la persona la mayor cantidad de tiempo, estar a solas, a veces solamente hablar, o sea, estar con la persona. Y te hace falta, lo extrañas cuando no estás con la persona. Pero mira que a muchos cristianos no les pasa eso con Dios. Tú cuando estás con la persona, cuando tú amas a la persona, tú tratas de complacerla, de hacer cosas que a ella le agradan, de evitar cosas que le desagradan. Ahí, eso es una parte muy clave. Y mira que Romanos dice, justificados por la fe tenemos entrada a esta gracia. Y vivir enamorado de Dios es vivir en un estado de gracia. No es gratuito. No es como que automáticamente tú aceptaste a Jesús, tuviste fe en toda su hora expiatoria, en fin, y esto, no, 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 esto se tiene que cultivar. ¿Cuántos matrimonios que arrancaron enamorados y al año, a los 6 meses, se divorcian? Porque, claro, el enamoramiento no te garantiza que ustedes van a permanecer. Eso se tiene que seguir cultivando y hay que seguir creciendo en esa relación y en esa intimidad. ¿Sí? Entonces, como para mirar y responder la pregunta. Mira que a este estado de sabernos perdonados, justificados, santificados, transformados, renovados, ¿sí? De vivir enamorados, la Biblia le llama gracia. Es un estado. Justificados por la fe, tenemos entrada a esta gracia. Es un estado en el cual uno ahora comienza a vivir. Ya no es en un estado de condenación, de culpabilidad, de frustración. Porque mira que cuando tú estás bajo la ley, cuando tú vives bajo la ley, que era lo que ocurría con los líderes religiosos, o sea, la ley es una carga. Porque estás tratando de cumplir esto, pero no cumpliste esto otro. O sea, es un agobio, realmente es una carga. Y la ley siempre te está como que acusando. ¿Hiciste esto? No hiciste esto. O sea, fallaste. Siempre te está condenando. ¿Te das cuenta? No ocurre eso con la gracia. La gracia no es el fin de la ley, sino su fundamento y su plenitud en Cristo. Es decir, bajo este estado de gracia, progresivamente, cada vez te resulta más llevadero vivir los estatutos del reino. Como muchos de los estatutos del reino tienen que ver con hábitos,
O sea, no es algo automático. Por ejemplo, esto de orar es un hábito. Esto de perdonar se transforma en un hábito de vida. Cuando tú adquieres el hábito de perdonar, no importa quién te ofenda, tú tienes el hábito y tú perdonas. Cuando tú todavía te mueves desde tu corazón herido, frustrado, va a depender de quién te ofende si perdonas o no perdonas. Va a depender de tu estado de ánimo si perdonas o no perdonas. Va a depender de tu naturaleza caída, de tu carnalidad, si perdonas o no perdonas. Realmente, muchos de los mandamientos que uno va a encontrar en el Sermón del Monte son hábitos. O sea, se cultivan, se desarrollan en una relación, primero de paternidad con Dios, porque aquí tú vas a descubrir que el Señor va reiteradamente a decir, mi Padre, Dios mi Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. O sea, no puedes vivir en este estado de gracia a propósito del tema de la identidad si no te asumes como un hijo de Dios, si no vives como un hijo de Dios, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el capítulo 5, a propósito del ejemplo del amor que estamos colocando, capítulo 5 de Mateo, versículo 44, mira, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Bueno, después comentamos eso de tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto o maduro, pleno, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, un carácter que tú vas a descubrir que tiene el reino de Dios. Aquí en esta versión dice, em, qué diferencia? ¿En qué te diferencias? Hay otras Biblias, ¿qué demás haces? ¿Ya? La palabra perizo que se usa acá, perizo, ¿qué demás haces si solamente amas a los que te aman o a tus amigos? No, no haces nada de más, o sea, haces lo que todo el mundo hace. Mira que la palabra perizo significa ir más allá de los límites. O sea, la gente siempre tiene un límite y todo el mundo hace lo mismo. O sea, el que reparte se queda con la mejor parte. Eso lo hace todo el mundo. El mundo tiene como que esa forma de ser, ¿sí? Siempre tratar de sacar provecho. Mira que en el reino la idea es siempre ir más allá de eso que es lo normal, lo habitual, lo cotidiano. Y a eso la Biblia le llama lo extraordinario. Y el reino tiene un carácter extraordinario. Todo el mundo ama a los amigos. La Biblia te dice, ama a tu enemigo. Por eso aquí precisamente en esta porción, también en el sermón te va a decir, pon la segunda mejilla, porque lo común, ¿cierto? Era, claro, una, pero no dos. A ver, tampoco soy tonto o tonta. O esto de llevar la segunda milla, porque la costumbre en la época era de que si un soldado romano, ¿verdad?, estaba agobiado y encontraba un judío, lléveme la carga, claro que se la llevo. Y mira lo que el Señor dice, llévale la segunda milla. O sea, hacer cosas que el común denominador de la gente no hace. ¿Cómo tú podrías hacer cosas extraordinarias? La única manera es que estés enamorado de Dios. No hay otra. Realmente no hay otra.
La ley, como ya lo hemos dicho, revela el carácter santo de Dios. Muestra un ideal que es el ideal, ¿no? Jesucristo vino a cumplir la ley y de hecho por cumplirla nos salvó. Ojo, eso vuelve a confirmar que la ley no se abole, perdón. ¿Sí? La gracia imparte el poder para vivirla. Como no somos obra acabada, como no somos perfectos, obviamente tú debes ir haciendo de estas leyes valores para tu vida. Mira que los valores van generando cultura, costumbre, hábitos. Estos son los hábitos. O sea, esto no se desarrolla de la noche a la mañana. Estos son decisiones que uno tiene que tomar, ¿ya? Y obviamente uno va por áreas. Por eso nos toma toda la vida llegar a ser discípulos de Jesús. Esto no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo yo puedo discipular a la gente para que se parezca más a Jesús? Porque si la Biblia, el propio Señor me dice, te tienes que parecer a tu papá. Hay que trabajar con la gente a este nivel. Eh, ¿Qué nosotros siempre hacemos? Nosotros, en todo lo que son enseñanzas, clases, siempre tenemos un tiempo de grupo pequeño y siempre, siempre, en cada grupo pequeño, hay grupos pequeños que solamente son de rendición de cuentas, hay grupos pequeños que son para reflexionar sobre la enseñanza, para asumir compromisos y llevamos a que la gente esos deseos que tiene, por ejemplo, de buscar más a Dios, de resolver problemas con la familia, se transformen en metas. Porque, por ejemplo, por poner un caso, alguien no tiene el hábito de orar y dice, quiero buscar más a Dios. Eso es muy vago. Eso no te sirve para efecto de transformar eso en un hábito. Ok, tienes que transformarlo en una meta. Una meta tiene que ser una acción medible. O sea, ¿cuándo vas a arrancar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? O sea, por ejemplo, si alguien no tiene el hábito de orar, ¿cuál es la meta? Que todos los días ore 5 minutos. Cuando logra, mira que los estudios realmente plantean que tú te puedes demorar en desarrollar un hábito, uno, de 6 meses a un año. Eso de 28 días, no, no, no. Realmente, o sea, que se internaliza en ti, que luego se llega a automatizar. Eso significa que tú tienes que estar con esa persona. Por eso nosotros usamos mucho el tema de mentoreo, para que la gente rinda cuentas. ¿Cómo vas? Ya, cuéntame, ¿te ha costado? Entonces, se transforma en una meta. No sé, primer mes vas a orar 5 minutos, lograste, no lograste. Entonces, ahí se va. Y siempre con acompañamiento. Porque cuando uno no está acompañado, como uno no le rinde cuentas a nadie, uno no lo hace. Y generalmente la persona a la que le rindes cuenta puede ser tu esposa, tu esposo. ¿Cómo vas? ¿En qué te ayudo? ¿Sí? Ok, segundo, tercer mes, 10 minutos. Entonces, así es como tú vas desarrollando cualquier tipo de hábito. Y esto tiene, o sea, pasa por algo tan como esa disciplina espiritual, hasta esto de perdonar o no decir garabatos o en fin, eso se desarrolla porque tenemos el poder para vivirlo, pero no es automático. Uno tiene que tomar decisiones. Si no se toman decisiones, no se va, por supuesto, a cumplir. Ahora, tres lentes teológicos que aquí ya sí eh, comentamos, ¿no? Mira que la ley, ¿cómo opera hoy día? ¿Cómo opera hoy día la ley? Es un freno social. La ley en general, ¿no? No solamente la... Mira que muchos de los códigos legales de varias naciones, sobre todo occidentales, están basados en el código mosaico, ya en el código mosaico. La ley siempre te da un freno social. O sea, no cruzar el semáforo en rojo, o sea, te frena socialmente. Ahora, hay algo que la Biblia llama autogobierno. Y bueno, ya se nos fue la hora, que es cuando tú permites o sea, te dejas gobernar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8. En la medida en que tú desarrollas gobierno interno, o sea, desarrollas estos hábitos, requieres menos gobierno externo.
O sea, no requieres que alguien te esté diciendo, no pase el semáforo en rojo. Cuando internamente tú eso lo internalizas, ya tú lo haces no porque alguien te esté mirando o no porque te vayan a sacar una infracción. Ya lo haces por convicción. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, el problema que tenemos es que no trabajamos con la gente a este nivel. Autogobierno. La Biblia le llama dominio propio. Es el dominio propio. ¿Sí? Que más que dominio propio es entregarle el control de nuestra voluntad a Dios, rindiendo nuestra voluntad, tomando decisiones basadas en la palabra y siempre con acompañamiento. Pero lo que hace la ley es que restringe el pecado externo mediante la amenaza, la multa. Mira, imagínate lo que, no, lo que ocurriría si no hubieran semáforos. Un caos, ¿te das cuenta? Se necesita la ley en general. También, por supuesto, es un espejo, tiene un uso pedagógico, porque como ya hemos hablado, te revela lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no ¿cierto? Le desagrada, te conduce al Evangelio, nos mata, nos condena, pero ¿para qué? Para que el Evangelio nos dé vida, ¿sí? Y es una guía de vida, porque mira que la ley refleja la voluntad de Dios. No matar, no mentir, no robar, no adulterar, no dar falso testimonio. O sea, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso no ha cambiado, ¿sí? Mira que los judíos, la ley la discriminaban en tres categorías. Las morales, como por ejemplo las de los 10 mandamientos, son morales. Las leyes morales todas vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento. Las leyes morales tienen que ver con cómo yo me relaciono con Dios y me relaciono con mi prójimo. El respeto de la propiedad privada, el no robar, el no mentir, el falso testimonio, el no adulterar. O sea, todas las leyes morales del Antiguo Testamento tú las vas y se van a representar en estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Las leyes civiles, no. Porque las leyes civiles, hablando de las leyes civiles de Israel, digo, están dentro de un marco, por ejemplo, de una teocracia. Nosotros no vivimos en una teocracia. Están dentro de un marco de, ya saco esto para ir ya terminando. Las leyes civiles están dentro de un marco cultural que nosotros no tenemos. O sea, por ejemplo, leyes civiles. El pueblo cuando andaba en el desierto tenía que cavar un hoyito, ¿se acuerdan? Para las necesidades biológicas. Esa es una ley civil que ellos tenían. Nosotros no tenemos, o sea, a menos que andemos en el desierto de Atacama, esa ley ya no aplica para nosotros. La forma de la ley civil no aplica para nosotros. El principio sí. ¿Cuál es el principio? La verdad que había detrás de esa ley. Por ejemplo, allí la salubridad. Es así como hoy en día tú puedes dar respuesta a temas que en la Biblia no se mencionan porque no existían esas problemáticas en la Biblia, pero tú vas a pasajes de la Escritura que te dan un principio, que te dan una verdad bíblica y la aplicas a una forma actual. La eutanasia, el aborto, ¿sí? Esas problemáticas no existían en ese entonces, pero hay principios bíblicos, por ejemplo, el no matar, que tú lo puedes aplicar para una situación que tenemos hoy en día en nuestra cultura. Entonces, leyes civiles, así como están en el Antiguo Testamento, no se aplican para nosotros hoy en día. Los principios detrás de las leyes civiles, claro que sí. Y también están las leyes ceremoniales. Nosotros tampoco debemos de cumplir las leyes ceremoniales. Las fiestas, bueno, los ritos, la circuncisión, no comer cerdo. Nosotros no tenemos que cumplir nada de aquello. Pero los principios que había detrás de estas leyes, claro que sí, claro que sí. Sí, porque ahí está el principio de la santidad, bueno, una serie de verdades bíblicas. Entonces, el parámetro, ¿cuál es aquí? Si es una ley moral, seguro que la tienes que cumplir. Y lo que te va a atar a cumplir esa ley es el amor. O sea, ¿por qué no le mientes a alguien? Por amor. ¿Ya? ¿Por qué no hablas mal? Por amor. ¿Sí?
en fin. Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta. O sea, leyes civiles no tenemos que aplicar hoy en día. Leyes ceremoniales no tenemos que aplicar hoy en día. Leyes morales, claro que sí. Las leyes morales tienen que ver con cómo yo me relaciono con Dios y cómo yo me relaciono con mi prójimo, con el otro. Entonces, todas las leyes en el Antiguo Testamento que tengan un carácter moral se aplican en el Nuevo Pacto. Y precisamente por eso el Señor, como va al tema moral, de hecho, Él va al espíritu de la palabra, o más bien del mandamiento. ¿Ya? Ya no solamente adultera el que lo hacía de acto en el Antiguo Testamento, sino incluso el que en su mente está pensando, está codiciando, ya adulteró en su corazón. Porque el Señor realmente quiere ir a un cambio en lo profundo del corazón. Pero realmente para que el corazón cambie, necesita estar muy enamorado. O sea, ¿qué hombre no le pone el gorro a la esposa? El que está enamorado. ¿Cómo podemos ser fieles con Dios y guardar sus mandamientos? El que está enamorado de Dios. Y el amor hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Porque si no, todo se va a transformar en una carga. O guardar los mandamientos hacia Dios o hacia mi prójimo. Eso. Bueno. ¿Preguntas o comentarios? ¿Respondí la pregunta? Perfecto. Bueno, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Jessy, cuéntanos. Quería comentar o no sé, eh, preguntar con respecto a lo que usted estaba diciendo, esto de vivir enamorados del Señor, que en cierta forma, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, habla un poco igual de esto porque mucha gente dice, no, es que es tan difícil seguir al Señor o me cuesta tanto orar o me cuesta tanto hacer diferentes cosas que yo sé que me hacen bien, pero me cuesta mucho. Pero cuando vivimos enamorados de Dios, cuando eh, entregamos como el total control a Dios de nuestras vidas, finalmente esto se vuelve mucho más fácil, mucho más llevadero. O sea, finalmente, ¿tiene que ver con eso o no? Claro, tiene todo que ver con eso. Tiene todo que ver con eso. Y ese es nuestro problema, que realmente no amamos a Dios como decimos que lo amamos. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Porque mira que en Juan, ya al final de Juan, mira que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿Me amas? ¿me amas? Y usa la palabra agapeo, Mm, ¿me agapas? Y Pedro dice, te quiero, eso no me alcanza. Segunda vez le pregunta. Y la tercera vez, el Señor cambia y Pedro dice, Señor, tú sabes que, sí, mm, no me da para más. En ese momento a Pedro no le daba para más. Y Pedro cae en esa cuenta. Y eso para él fue o sea, Dios mío, ayúdanos. Porque uno a veces piensa que ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Imagínate cómo uno divaga en la mente, cree cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes amar a Dios si amas lo que Él no ama? Si amas lo que Él rechaza, si amas lo que no es su voluntad. O sea, es muy complejo. Cuando tú ves a un creyente que, por ejemplo, en la práctica está a favor de robar, está a favor de saquear, está a favor del aborto, ¿cómo es posible que un creyente pueda... Entonces nosotros los cristianos tenemos una gran crisis en general, tenemos una gran crisis, porque amamos y acogemos una serie de valores que son anticristianos, anticristianos. Mira que lo que más ama a Dios es al mundo. Él nos amó cuando nosotros no le amábamos, hablando del mundo. Entonces, si yo soy una persona llena de rencor, ¿realmente amo a Dios? No.
Me amo a mí porque no he perdonado a la persona que me hizo daño. Me amo más a mí. Y todo aquello que amamos realmente se transforma en un ídolo. El problema de Israel jamás fue el ateísmo, fueron los ídolos. El problema de la iglesia no es el ateísmo. La iglesia cree en Dios, pero la iglesia tiene muchos ídolos que coloca en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y por eso para nosotros es una verdadera carga hacer la voluntad de Dios, estar con Dios, pasar tiempo con Él. O sea, tenemos tiempo para todo el mundo, pero no para Dios. Lo bonito es que estamos en un estado de gracia. Yo les invito, aunque no estamos estudiando ese libro, pero como vamos también a mirar lo de la transfiguración, no todavía la vamos a mirar, porque la vamos a mirar más adelante, pero sí les invito a que lean Segunda de Corintios. Ahí está la respuesta. Bueno, ahí hay una de las respuestas. Es una de las respuestas. Mira que Segunda de Corintios capítulo 3, ahí habla de las leyes, capítulo 3 del versículo 7 en adelante. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria, bueno, como estamos ya. Pero lean todo del del versículo 7 en adelante. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, ¿ya? La clave está en exponernos a la gloria de Jesucristo. Y la gloria de Jesucristo, como lo dice, ¿cierto? En los primeros versículos del capítulo 4, está en el Evangelio. O sea, lo que estamos estudiando. Exponernos a eso. Cuando uno se expone a eso, y no lo que dice la gente, porque cuando me hicieron la pregunta, se dieron cuenta que nos dicen esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sí, hay algunos pasajes bíblicos que son a veces un poco difíciles de interpretar, pero mira que ese pasaje no es difícil, ese pasaje decía claramente, la ley no se ha abolido. O sea, eso no requiere mucha hermenéutica, no requiere mucha exégesis, es muy claro. Más Biblia, necesitamos más Biblia y menos palabra de hombre, que fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Mucha palabra de eruditos, de los fariseos, de los rabinos, las tradiciones de los ancianos, pero poca palabra de Dios para ese momento. Entonces le voy a pedir a Jesse que nos despidas en oración y que le pidamos a Dios. Ya, de verdad que les recomiendo leer 2 de Corintios capítulo 3 del versículo 17 hasta el capítulo 4 por lo menos hasta el versículo 4 por lo menos. ¿Ya? Y orar a Dios cuando ustedes lean esa porción. Amén. Ya. Amén. Adelante. Padre, bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esta enseñanza, gracias, Señor, por aquellos que están conectados. Mi Dios amado, te quiero pedir que puedas bendecirnos, Señor, que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entenderla, atesorarla, Señor, y ponerla en práctica. Bendícenos, Padre, y ayúdanos, Señor, a tener una vida más de tu mano, más enamorados de ti, más apasionados por tu presencia, por ti, Señor. Bendícenos, Padre, y permite que cada día podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra y aprendiendo más de ti, Señor, aprendiendo a conocerte, aprendiendo a saber cómo dirigirnos en esta vida, Señor. Gracias te damos por la profesora, gracias por todos los que están aquí, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, a Fanny, Señor, a Edith, a David, Señor. Te pedimos por ellos que puedas bendecirles dentro del proceso que están viviendo, que están pasando con sus enfermedades, Señor, que puedas tú tocar sus corazones, puedas bendecirles, puedas darles paz, puedas darles, Señor, contentamiento aún en la dificultad. Bendíceles, Padre, y ayúdales a sobreponerse, Señor, y que tu mano milagrosa pueda tocar sus vidas, sus cuerpos, todo aquello que está deteriorado, Señor, puedas tú volver a la vida, Señor, volver a restaurar, Señor. Gracias te damos porque te tenemos a ti.
y porque tú nos conduces, Señor, por tu camino y nos atraes a ti con cuerdas de amor. Permítenos poder aprender aún más y interiorizar toda esta enseñanza en nuestra vida. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Un abrazo. Que el Señor me los Amén. bendiga. Nos vemos la próxima semana. Entonces, lean esa porción y la próxima semana vamos a estar con las bienaventuranzas, ya el sermón de la montaña, para que lo puedan leer. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. profe. Gracias, profesora. Dios. Muy Bendiciones. buenas Bendiciones a noches. todos. Bendiciones. Bendiciones a Amén. todos. Bendiciones. Un abrazo.